Hola, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Milangelis Vera, estudiante de Ingeniería Metalúrgica, y hoy les voy a hablar un poco sobre mi proyecto de investigación que trata sobre los materiales cerámicos utilizados en el área odontológica. Para hablar de materiales cerámicos, tenemos que tener en cuenta que estos se elaboran a partir de una materia prima. Debemos saber que las materias primas son aquellos elementos a partir de los cuales se elaboran productos de consumo, y por lo general el material refractario está compuesto de materias primas de origen como arcillas, alúminas, silicatos, entre otros. También es importante destacar que las sustancias básicas para los materiales refractarios son el óxido de aluminio, de silicio, de magnesio, de calcio, de cromo y zircón, y que los materiales refractarios son por un lado resistentes al calor, pero que por otro lado se desgastan mucho a causa de las condiciones extremas a las que son expuestos. Ya que les estaré hablando un poco sobre materiales cerámicos y refractarios en el área odontológica, es importante saber de qué están compuestos los dientes. Puede distinguirse 4 zonas importantes, fundamentales, como lo son el esmalte, la dentina, la pulpa y cemento. Y cada una de estas partes está formada por componentes similares pero no idénticos, y que además varían en su proporción. Para hablar de materiales cerámicos, tenemos que tener en cuenta que estos se elaboran a partir de una materia prima. Por lo general, los materiales refractarios están compuestos de materias primas. En el área odontológica pude encontrar que se utilizan materias primas tanto naturales como sintéticas. Materiales utilizados en el área odontológica son instrumentos de odontología, fundentes, investimentos, revestimientos, cerámicas dentales, implantes dentales y brackets de cerámica. Ya que encontramos que la materia prima no solo se utiliza para las reparaciones dentales, sino también que la podemos encontrar en los instrumentos que usan los odontólogos, surge la pregunta de qué tipo de material se utiliza para fabricar instrumentos quirúrgicos. Y para esto, el conocimiento de la historia de los instrumentos de odontología nos facilita saber de dónde proviene aquel instrumento que vemos en nuestras visitas al odontólogo. También permite que sepamos cómo eran y qué función realizaban en la antigüedad. Alrededor del siglo XIX datan los instrumentos odontológicos que estaban confeccionados de plata, cobre y otros de metal, los cuales eran muy pesados y por lo cual cayeron en desuso por sus numerosas desventajas. Actualmente se usa un tipo de acero el cual cumple exigencias higiénicas y que facilita el trabajo. A este acero quirúrgico corresponde al AISI 316, acero inoxidable 316 o acero inoxidable quirúrgico, el cual está conformado por aleaciones como el cromo, silicio, níquel y molibdeno. Los fundentes. Los fundentes son materiales cerámicos que fluyen y funden sobre las partes a soldar a una temperatura menor que la de la aleación a soldar. Como son agentes reductores y desoxidantes, mientras se aplica calor a las superficies a soldar, las mantiene limpias. Estos cumplen con una serie de características como que son materiales cerámicos, tienen la capacidad de fluir sobre la superficie a soldar, funde a una temperatura menor que la aleación a soldar y elimina óxidos en la superficie a soldar. Las propiedades de los fundentes. Los fundentes producen superficies suaves al calentarlos, no producen gases corrosivos, son porosos para permitir escape de gases y aire, tienen buena resistencia en crudo. Antes de calentarlo debe ser duro para así no usar anillo metálico, y soportan altas temperaturas sin agitarse. Los investimentos son materiales refractarios usados para el colado de patrones y para unir superficies metálicas mediante soldaduras. Estos se clasifican en investimentos para oro o para aleaciones de baja fusión, investimentos para aleaciones de alta fusión e investimentos para soldar, que son los revestimientos. Estos se clasifican de esta manera según la temperatura que resisten. Los de baja fusión están compuestos por materiales refractarios como cristobalita o cuarzo, ambos en variedad de sílice a un 65%. Los de alta fusión con materiales refractarios como el sílice y óxido de magnesio. Los revestimientos ligados por yeso se emplean con las aleaciones de oro,
y estas se clasifican si cuentan con la expansión térmica, la cual es la tendencia de la materia a los cambios en volumen en respuesta a un cambio en la temperatura, o si se basan en la expansión higroscópica, la cual consiste en la absorción de agua del entorno, la cual libera el estrés interno de la resina, con lo cual ésta se vuelve menos compacta, produciéndose un cambio en la capacidad de ser interdentada. Los dos son mezclas, una matriz. El yeso, un excipiente refractario, sílice y ciertos modificadores químicos. El material refractario, o cuarzo o cristobalita, está entre un 60 a 65% y proporciona el revestimiento, su expansión térmica. El yeso cristobalita es un material refractario a base de yeso, tiene su composición una forma alotrópica de cuarzo que logra máxima exactitud en los vaciados hechos por el procedimiento de cera perdida, el cual consiste en esculpir y obtener figuras de metal. De estas aleaciones o metales cuyo punto de fusión no exceda 800 grados centígrados. Cerámicas dentales. Antes de nombrarlas, quiero hacer énfasis en la diferencia entre las cerámicas y la porcelana. La porcelana es un tipo de cerámica, es la más sutil y resistente, la cual está compuesta en su materia prima por alrededor de 50 partes de arcilla para porcelana, vendría siendo el caolín, 25 partes de cuarzo, que sería dióxido de silicio, y 25 partes de feldespato en su producción original. Cerámicas feldespásticas. Las primeras porcelanas de uso dental tenían la misma composición que las porcelanas utilizadas en la elaboración de piezas artísticas. Contenían exclusivamente los tres elementos básicos de la cerámica, que serían el feldespato, el cuarzo y caolín. Con el paso del tiempo, la composición de las porcelanas se fue modificando hasta llegar a las actuales cerámicas feldespásticas, que constan de un magma de feldespato en el que están dispersas las partículas de cuarzo, el caolín en menor medida, y el cuarzo constituye la fase cristalina. El caolín confiere la plasticidad y facilita el manejo de la cerámica cuando todavía no está cocida, además de disminuir la temperatura de sinterización de la mezcla, siempre se incorporan fundentes. En 1965 abrieron una nueva vía de investigación en el mundo de la cerámica sin metal. Incorporaron a la porcelana feldespástica cantidades importantes de óxido de aluminio, reduciendo la proporción de cuarzo, y el resultado fue un material con una microestructura mixta en la que la alúmina, al tener una temperatura de fusión elevada, permanecía en suspensión en la matriz. Estos cristales mejoraban extraordinariamente las propiedades mecánicas de la cerámica, pero observaron que cuando la proporción de alúmina supera el 50% se reduce un aumento significativo de la opacidad, y por este motivo, en la actualidad las cerámicas de alto contenido de óxido de aluminio se observan únicamente en la confección de estructuras internas, siendo necesario recubrirlas con porcelana de menor cantidad de alúmina para lograr un mejor esteticismo del diente. Cerámicas zirconiosas. En 1975 descubrieron que la zirconia parcialmente estabilizada ante una zona de alto estrés mecánico, como lo es la punta de una grieta, sufre una transformación en fase cristalina, adquiriendo un volumen mayor. De este modo, se aumenta localmente la resistencia y se evita la propagación de la fractura, como podemos observar en la imagen. Esta cerámica de última generación están compuestas por óxido de circonio altamente sinterizado, al 95%, estabilizado parcialmente con óxido de itrio, al 5%. El óxido de circonio también se conoce químicamente con el nombre de zirconia o zircona. La principal característica de este material es su elevada tenacidad, debido a que su microestructura es totalmente cristalina y además posee un mecanismo de refuerzo denominado transformación resistente. En la técnica de condensación sobre un muñón refractario, la porcelana se aplica directamente sobre troqueles termorresistentes y una vez sinterizada se procede a la eliminación del muñón y a la colocación de prótesis en el modelo primario de las correcciones finales. En los implantes dentales observamos que utilizan el circonio ya que tiene un color parecido al del diente y proporciona un aspecto más natural que el titanio y sin riesgo de que se produzca decoloración de las encías. Este brinda una mejor resistencia a la corrosión y brinda menos probabilidad de una reacción alérgica. Brackets de cerámica se tratan de aparatos dentales fabricados en porcelana. Han sido diseñados para corregir problemas dentales de alineación y mordida, ya que la porcelana es un material cerámico bastante resistente que lleva muchos años utilizándose en la odontología. Criterios de selección. Resulta vital conocer el comportamiento de estos materiales, verificando que cumplan con los requisitos básicos que se les pide a cualquier prótesis. Y ya que uno de los principales problemas que afecta a la vida de las restauraciones es la fractura de la cerámica, sería conveniente seleccionar una cerámica de alta resistencia que esté por encima de los 700 megapascales, en donde estarían lo que son todas las cerámicas zirconiosas. Después de ver todo el material usado en el área odontológica, observamos el impacto que tiene la extracción de la materia prima en el medio ambiente, el cual agudiza el cambio
cambio climático, aumenta la contaminación atmosférica, reduce la biodiversidad y finalmente conducirá al agotamiento de los recursos naturales. Los efectos sobre el ambiente debido al uso de las materias primas. Observamos que durante la fabricación de productos de cerámica se originan numerosos residuos sólidos inertes, especiales y peligrosos. Entre ellos destacan los lubricantes, la grasa, los restos de ensamblado. Y de hecho, las aguas del entorno de una fábrica cerámica pueden llevar sólidos en suspensión, metales pesados, compuestos de boro, fibra orgánica, entre otros. Y la energía usada durante la producción y el ruido generado a lo largo del proceso son también fuente de impacto ambiental. El odontólogo debe poseer un conocimiento cabal de las propiedades biológicas, físicas y mecánicas de los materiales que utilizará diariamente, además de estar consciente de que estos productos deben de ser de calidad y deben de tener la seguridad comprobada mediante normas o especificaciones realizadas por instituciones reconocidas de capacidad y responsabilidad. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.